Este es el segundo video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de utilizar un phi variable. En flexión compuesta recta vimos que el phi variable transformaba la curva azul en la curva roja, con una situación bastante singular entre la deformación del acero correspondiente a fluencia y la del 5 por 1000. Lo que estamos viendo aquí es una superficie de interacción correspondiente a flexión compuesta oblicua. Vemos que hay un esfuerzo axial, que puede ser de tracción o de compresión. Las compresiones están aquí, las tracciones o la tracción pura está aquí. Y estamos viendo una serie de meridianos aquí y dos paralelos singulares. Este paralelo, el de más arriba, es el que corresponde a la deformación de fluencia del acero. Y el paralelo de más abajo, que no es muy paralelo, corresponde a la deformación del acero del 5 por 1000. Como puede verse, no son paralelos entre sí. La primera de las curvas es bastante horizontal, la segunda no lo es. Cuando se aplica el coeficiente phi variable, la superficie resultante es bastante extraña, digamos que recuerda un poco a... Vemos aquí entonces las dos superficies, dibujadas en la misma escala. La superficie en términos nominales y la superficie ya afectada por el coeficiente variable phi. El coeficiente variable phi tiene la misma configuración que flexión compuesta recta, es decir, no hay nada nuevo en este punto. Aquí se nota con mayor claridad el no paralelismo entre la curva correspondiente al 2 por 1000 si estamos trabajando con un acero de 420 megapascales y del 5 por 1000. También podemos hacer algún comentario que diferencia lo visto en flexión compuesta recta respecto a lo que ocurre en flexión compuesta oblicua. En flexión compuesta recta, cuando el axial era cero, claramente para nosotros la deformación del acero era 5 por 1000. Mejor dicho, mayor que el 5 por 1000. Por lo menos para las distribuciones ordinarias de armaduras. Había otras distribuciones que también habíamos visto que tendían a deformar un poco estos diagramas. Pero en flexión compuesta oblicua las cosas se complican bastante porque en flexión compuesta recta la sección puede estar mostrando que tenemos una deformación superior al 5 por 1000, mientras que para otras inclinaciones del eje neutro, digamos que la deformación del 5 por 1000 se sumerge y tenemos todo un sector en el cual phi vale menos que 0,9. Si nosotros cortamos ambas superficies, es decir, la superficie en términos nominales y la superficie afectada por phi, por el plano de axial nulo, P igual a 0, observamos esta forma en la curva en términos nominales y esta forma bastante más extraña en términos reducidos. Pero también observamos que este es el aspecto que presentan las curvas para una determinada cuantía, en este caso 0,8, pero bajando la cuantía, las curvas presentan unas geometrías algo diferentes y bastante paralelas entre sí. Quiere decir que
En flexión compuesta oblicua no podemos esperar que las cosas sean muy intuitivas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando cortamos estas superficies con un ángulo de 0 grados. Es decir, 0 grados podría ser, depende de cómo lo miremos, esta curva que está aquí, o podría ser esta curva que está aquí, depende de dónde midamos. Pero la curva externa va a ser la roja que estamos viendo aquí, que es absolutamente familiar, es el aspecto que esperábamos, y la roja interna, que está en términos de esfuerzos reducidos, también tiene el aspecto que esperábamos. Pero si el corte lo hacemos, por ejemplo, con un plano a 45 grados, vemos que todavía la curva en términos nominales tiene un aspecto relativamente familiar, pero la curva en términos reducidos ya no se parece en nada a la correspondiente al ángulo de 0 grados. El zigzag establece aquí también los axiales tope. Es un poco raro tratar de extrapolar la excentricidad de 0,10 o la excentricidad de 0,05 de h en estos casos. Simplemente lo que se hace es tomar como válidas las expresiones límite que se vieron cuando se estudiaron columnas y que se extendieron a cuando se estudió flexión compuesta recta. Existen diferentes métodos aproximados recomendados por el CIRSOC para el dimensionamiento o verificación de secciones sometidas a flexión compuesta recta. Los métodos aproximados que recomienda el CIRSOC son métodos de verificación, no de dimensionamiento. Es decir, se parte de una sección totalmente definida y luego se verifica su seguridad. Los métodos que plantea el CIRSOC tienen su origen en un trabajo clásico del año 1960 publicado por Boris Bressler en el Journal del American Concrete Institute. Los métodos allí propuestos reciben el nombre de método de los contornos de carga y método de la carga recíproca. Dediquemos un minuto a hablar de Boris Bressler. Fue una persona importante en el desarrollo del hormigón armado. Él publica en el año 1960 estos dos trabajos que fueron fundamentales, dado que en esa época se estaban imponiendo los métodos de cálculo a rotura de secciones de hormigón armado y no existía ningún método razonablemente práctico para el manejo de la flexión compuesta oblicua. Bressler nació en el sector ruso de Manchuria. Estudió primero en Shanghái y luego en Estados Unidos. Trabajó en la industria naval, en la industria aeronáutica, en la fabricación de prótesis y fue profesor de ingeniería civil en Berkeley por 32 años. Retirado de la universidad, trabajó como consultor en estructuras de gran altura, plantas nucleares y plataformas offshore, y terminó sus días en Israel publicando artículos sobre la vida de los judíos en China. Su conocimiento del idioma ruso le permitió acceder y divulgar valiosos aportes realizados por investigadores rusos y también las normas rusas relativas a hormigón armado. El primero de los métodos propuestos por Bressler en su trabajo se denomina en castellano el método de los contornos de carga. Básicamente, parte de la hipótesis de suponer que, fijado un nivel de esfuerzo axial, el corte de un plano correspondiente a dicho nivel con la superficie resistente es una curva que puede ser descrita mediante una expresión del tipo de la que estamos señalando aquí, es decir, mediante una hiperelipse. En esa hiperelipse
tenemos que pensar que hay elementos conocidos y elementos desconocidos. Por lo pronto, tratándose de un método de verificación, recordemos que ambos métodos son métodos de verificación, los que se encuentran en este artículo, son conocidas todas las características de la sección resistente y por lo tanto, por ejemplo, puede calcularse o determinarse para este nivel de carga, el nivel de axil que es motivo de nuestro estudio, cuál es la resistencia a flexión compuesta recta según uno de los ejes principales de la sección, que dará lugar a la determinación de un momento al cual llamaremos mx0, o en nuestro caso más general mn0x, y también, analizando según la dirección perpendicular, obtendremos mn0i. Esos dos valores son conocidos. Son desconocidos alfa y beta, pero son conocidas las solicitaciones mnx y mni. De modo que, fijados alfa y beta, estaremos en condiciones de verificar si la parte izquierda de la ecuación resulta menor o igual o mayor que 1. Si es igual o mayor que 1, la sección estará verificando adecuadamente la seguridad o con algún exceso. Bresler avanza un poco más y dice que no se comete un gran error si en lugar de hablar de alfa y beta, ambos coeficientes se unifican en un valor alfa. Y también dice que para secciones rectangulares alfa varía entre 1,15 y 1,55 con un valor razonable de 1,50 para secciones rectangulares con armadura uniforme, es decir, igual en las cuatro caras. Bresler hace su análisis en términos de esfuerzos nominales, es decir, en términos de esfuerzos PN-MN. Cuando Bresler desarrolló el método, no existía phi tal como lo conocemos hoy. Hoy sabemos que partimos de una superficie en términos nominales y llegamos a una superficie bastante diferente cuando la afectamos por phi. Digamos que el método podría tener una razonable concordancia con su concepción histórica si phi fuera igual a 0,9, es decir, phi fuera constante, como podemos suponer en los casos de gran excentricidad, pero también vimos que en el caso de flexión simple podía darse el caso para algunos ángulos de análisis para los que phi no fuera 0,90. La curva azul punteada superior representa una hiperelipse para alfa igual a 1,5. La curva de trazos negros representa alfa igual a 1. Esto se denomina linealización, dado que en realidad lo que estamos viendo aquí es una recta. Y estamos viendo el diagrama real correspondientes, los tres a una cuantía alta. Veamos que cualquier punto que resulte interior a la linealización es un punto que obviamente diríamos que es seguro, pero también es seguro para el diagrama real, para estas cuantías altas. En cambio, un punto que se encuentre aquí resultaría seguro para la hiperelipse, pero no para el diagrama real y bueno, obviamente no tampoco para la linealización. Ahora, si trabajamos para una cuantía baja y hacemos el mismo razonamiento, observamos que la curva real, o digamos la teórica bien desarrollada, es externa a ambas curvas, las de 1,5 y la de 1. De modo que nuevamente tampoco estamos en condiciones de generalizar. Algunos comentarios. Se trata de un método de verificación y no de dimensionamiento. Siempre se supone que phi vale 0,90. Vimos que en algún caso podemos no estar necesariamente del lado seguro. También el valor de alfa no es conocido.
Según algunos autores, si se utiliza un coeficiente igual a 1, es decir, la linealización, el método sería de aplicación general, sin restricción en cuanto al esfuerzo axial, y dejaría siempre del lado seguro, dado que se estaría aproximando con una recta una curva que se ha supuesto que es cóncava con el centro de curvatura hacia el interior del diagrama. Aquí se ven diferentes formas que adoptan las hiperelipses de acuerdo a cuál sea el coeficiente alfa adoptado. Han existido diferentes propuestas tendientes a afinar el método, es decir, a refinar el procedimiento mediante el cual se establece el valor de alfa. Aquí estamos viendo unos ábacos propuestos en su momento por la PSA, por la Portland Simon Association de Estados Unidos. Aquí el valor de, de alfa o beta es función de la cuantía, la distribución de armaduras, los recubrimientos relativos y el nivel de esfuerzos axiales.